En algún momento de nuestra vida hemos oído hablar acerca de la diabetes y también acerca del síndrome metabólico o un estado prediabético. Pero, ¿qué análisis podemos hacer para detectar o saber si tenemos un proceso diabético o no? En el séptimo episodio del Laboratorio de la Vida, hablamos acerca de la detección de niveles de glucemia o mejor conocida como glicemia y cómo nos ayuda a detectar tempranamente un proceso o el desarrollo de la diabetes en nuestro cuerpo. Comenzamos. La glucosa es una fuente importantísima de energía para todo nuestro cuerpo. Nuestras células y el cerebro se nutren de glucosa. La mayoría o la mayor cantidad de glucosa se obtiene en la alimentación a través de los carbohidratos que están presentes en la pasta, el arroz, los cereales, las frutas, algunos vegetales. En general también la mayoría de los alimentos tienen un contenido discreto de carbohidratos. Nuestro cuerpo va a metabolizar los carbohidratos en forma de glucosa porque esta es la forma en la cual el aporte de energía llega con mejor efectividad a la célula. Entonces, esta glucosa se va a producir rápidamente y se va a obtener rápidamente a través de los alimentos y obviamente si no existe un sistema regulador, los niveles de glucosa en sangre pueden subir. Existen alimentos que tienen un alto y un bajo índice glucémico. Todo va a depender de la cantidad de azúcar que tengan y cómo ese azúcar es procesada por nuestro organismo. Por ejemplo, las papas o las patatas tienen mucho más índice glucémico que la batata o la patata americana o camote. Entonces, siempre es recomendable en personas que tienen una predisposición a desarrollar diabetes que en vez de papas consuman el camote porque tiene un menor índice glucémico. El plátano es un fruto con un alto índice glucémico cuando está maduro, pero cuando es verde o cuando está verde su índice glucémico baja. ¿Por qué? Porque es un almidón resistente y es un azúcar mucho más digerible, es un azúcar que es mucho más quizás se convierte más en fibra que en azúcar y entonces aparte de que ayuda a nuestra microbiota, nos ayuda también a mantener los niveles de glucosa en sangre a raya. La hormona encargada de regular los niveles de glucosa en sangre se llama insulina. La insulina se produce en el páncreas en unas células llamadas islotes de Langerhans. Allí se produce toda la insulina que se va a utilizar para regular los niveles de glucosa en sangre. Quiere decir que cuando nosotros comemos alimentos ricos en carbohidratos y nuestro cuerpo o nuestro organismo a nivel de lo que es el sistema endocrino detecta esta alza en la glucosa en sangre, inmediatamente se va a producir insulina para regular estos niveles. Entonces, a medida que los niveles de glucosa en sangre van aumentando, se va produciendo la cantidad de insulina necesaria para contrarrestar esta elevación. Una vez que ya los niveles de glucosa están regulados dentro de la normalidad, la insulina deja de producirse. Los valores de referencia para la glucemia están entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Hay países donde el valor superior se restringe a los 100 miligramos por decilitro, pero de acuerdo a convenciones a nivel de todas las organizaciones de salud, lo más mencionado es entre 70 y 110 miligramos por decilitro. La Asociación Americana de Diabetes recomienda que toda persona mayor de 35 años y con sobrepeso debe realizarse un chequeo de glucemia al menos una vez cada 2 años. Sin embargo, dependiendo de tus antecedentes familiares, tu estilo de vida, si tu dieta es muy rica en carbohidratos, en grasas, si acostumbra a fumar, este tiempo debería reducirse porque siempre es importante si tenemos niveles de glucemia por encima de los 100 miligramos por decilitro, poder tomar medidas en lo que es nuestro estilo de vida para poder combatir o revertir un proceso diabético. Se registran valores de glucemia entre 100 y 126 miligramos por decilitro, la persona pudiera estar presentando un estado prediabético o quizás una resistencia a la insulina. Para poder determinar la causa, siempre es recomendable que la persona, si tiene valores entre 100 y 126 miligramos por decilitro, es recomendable repetir los análisis, adicionando a ellos
una hemoglobina A1C o hemoglobina glicosilada y una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Existen factores de riesgo asociados a niveles altos de glucosa en sangre. Por ejemplo, en primer lugar, el haber tenido un análisis previo con valores altos de glucosa en sangre. En otro orden pudiera ser un valor de presión arterial por encima de 140-90 milímetros de mercurio y valores de colesterol y triglicéridos elevados. También pertenecer a un grupo de alto riesgo, un grupo étnico de alto riesgo, como por ejemplo los afroamericanos, los latinos, nativos asiáticos americanos, nativos de las islas del Pacífico. Todos estos grupos étnicos son grupos susceptibles de padecer diabetes. Entonces siempre tienen como más tendencia a desarrollar valores altos de glucosa en sangre. También están las personas sedentarias, las personas con sobrepeso, todas estas personas que también pueden tener algún daño cardíaco, problemas renales, son personas que son susceptibles a desarrollar niveles altos de glucosa en sangre, porque todas estas causas o todas estas condiciones pueden, digamos, contribuir a que los carbohidratos no se metabolicen bien en el organismo. También hábitos dañinos como el alcoholismo, como el fumar, también contribuyen directamente a que un proceso diabético se consolide con más facilidad en el cuerpo de una persona. Si tenemos también un familiar cercano, madre, padre, una hermana que haya padecido diabetes, es importante también hacernos monitoreos constantes de la glucemia, porque estaríamos como más predispuestos a desarrollarla en el tiempo, porque tenemos ya un antecedente, digamos, o una predisposición genética a desarrollarla. En el caso de los niños que tienen sobrepeso y que son sedentarios y que también a su vez tienen familiares que padecen diabetes, hay que hacerles monitoreos cada 3 años a fin de detectar esta condición. Las principales razones por las cuales la glicemia puede resultar elevada en un análisis de sangre es la diabetes. Sin embargo, hay otras condiciones que también nos pueden generar resultados elevados y que no necesariamente tiene que ser diabetes. Por ejemplo, la presencia de tumores en el páncreas, cuando hay una inflamación del páncreas o pancreatitis, cuando hay un tipo de estrés por algún traumatismo, algún accidente cerebrovascular, alguna falla cardíaca. En el caso de tumores raros, también es posible que haya algún tipo de elevación de los niveles de glucosa en sangre. Existe controversia entre cuál es el método más adecuado para medir la glucosa en sangre, si a través de una muestra de sangre venosa o a través de la punción en el dedo con estos dispositivos que tenemos en casa para medir la glucemia. Si vamos a hacer un análisis de rutina para descartar una diabetes, siempre lo ideal será la muestra venosa, ¿no? Porque aparte de que nos permite con una sola muestra hacer una cantidad importante de análisis diferentes a la glucemia, siempre va a ser el método ideal. El método del dispositivo de medición con cintas que utilizamos en casa normalmente se utiliza para monitorear a las personas que ya tienen la enfermedad y que por razones de comodidad y razones de tiempo y de logística incluso, es mucho más cómodo que tengan este dispositivo en su casa y puedan monitorearse la glicemia cada vez que lo necesiten. Existen también esta especie de implantes que se utilizan en el brazo, que también permiten la medición de una manera no invasiva, sin punciones, de la glucemia a lo largo del día. Entonces hay varias opciones, pero siempre va a depender de la utilidad que le demos. Ya para fines diagnósticos siempre será ideal la muestra que te toman en el laboratorio en las condiciones adecuadas de ayuno para poder tener precisión y exactitud en los resultados que se obtengan. El análisis ideal de la glucemia se hace en ayunas. Un ayuno de 10 a 12 horas es lo más conveniente para obtener buenos resultados. Siempre es adecuado cenar ligero, evitar las harinas, el alcohol, mermeladas, helados y cualquier alimento que tenga un alto contenido de carbohidratos. Una vez que nos hacemos el análisis de glucemia, podemos tener 3 escenarios. El número 1, que nos salga la glicemia baja. En este caso sería hipoglucemia, que puede darse en determinadas patologías,
pero que por lo general no es lo que nos llama más la atención. Normalmente lo que nos llama más la atención es cuando la glucemia nos sale alta. Entonces, cuando la glicemia sale alta por encima de 100 o entre 100 y 126 miligramos por decilitro, estaríamos hablando de un proceso prediabético. Y si nos sale por encima de 126 miligramos por decilitro, se pudiera hablar casi siempre de un proceso diabético. Entonces, siempre que nos sale la glucemia alta, es importante corroborar este resultado con exámenes adicionales como la hemoglobina glicosilada o hemoglobina A1C, que es un marcador precoz de detección de diabetes, y también la prueba de tolerancia oral a la glucosa, acompañado también de una curva de insulina que nos permita ver el comportamiento de la hormona luego de haber ingerido una carga controlada de glucosa, que en este caso corresponde a 75 gramos de glucosa en esta solución bien azucarada que nos dan en el laboratorio, y pues nos permite evaluar los valores de tanto de glicemia como insulina al cabo de 1 hora, 2 horas o 3 horas después de haber ingerido esta solución. El tiempo de la curva, los tiempos de la curva los va a determinar el médico, porque de acuerdo a la historia clínica del paciente y sus antecedentes, él determinará cuál será la manera más adecuada de hacer la curva. También como prueba complementaria está el análisis de glucemia en ayunas y postprandial. Postprandial significa después de haber comido. Hay personas o hay médicos que indican este análisis después del desayuno, otros después del almuerzo. Todo va a depender de lo que ellos quieran evaluar en el paciente. Y van a determinar los valores de glucemia antes de comer y luego de comer. Y también a veces se determinan los valores de insulina para ver el comportamiento de ambas sustancias o de ambos metabolitos durante los procesos de ayuno y después de comer. Cuando nos realizamos los análisis de glicemia postprandial y la curva de tolerancia oral a la glucosa, es importante permanecer en el laboratorio durante el tiempo que dure la prueba. También es importante mantenerse relajados, en calma, sin estrés, y procurar estar en un estado de reposo, porque de eso va a depender en gran medida la calidad de los resultados. Es fundamental que para todo esto siempre estemos de la mano de nuestro médico de cabecera, quien nos indicará, de acuerdo a nuestra historia clínica, cuáles serán los análisis más apropiados para hacer un diagnóstico certero. A veces queremos trabajar por nuestra cuenta, queremos hacernos las cosas de acuerdo a lo que nosotros pensamos, o de repente guiándonos por videos como este o cualquier información que encontremos en la web. Sin embargo, nosotros tenemos que apoyarnos, orientarnos en todo el conocimiento que tenemos a disposición, pero también confiar en nuestro médico de cabecera, nuestro internista, que es quien nos conoce nuestra historia, las enfermedades que hemos padecido y los riesgos que podemos tener de cara a una posible diabetes. Entonces, siempre es importante apoyarse en el médico, que es quien nos va a orientar y nos va a dar las recomendaciones necesarias para poder afrontar cualquier diagnóstico de una manera positiva, optimista y tomando acciones que nos ayuden a recuperar nuestra salud. Aquí este episodio del Laboratorio de la Vida. Espero que te haya gustado. Si fue así, dale like, compártelo, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que estés al día con todas nuestras actualizaciones. Y recuerda, somos conciencia, conocimiento y acción para una vida mejor.